Pues ya lo tenemos, ese dato PCE, además del PIB, y ha habido sorpresa, en este caso mala. Aumentan los precios, la inflación y se desacelera mucho más la economía estadounidense de lo que estaba previsto en los últimos 3 meses del año. En definitiva, el PCE sorprende, no se mantiene estable en ese 2,8 y sube una décima hasta el 2,8, hasta el 2,9%. Damos, insistimos, el dato de inflación que más vigila la Reserva Federal. Así cierra el 2025 con un mes de diciembre en el 2,9%. Recordemos el PCE que deja esta lectura, recordemos, del 2,9% por encima de lo esperado, y además la economía estadounidense que creció bastante menos de lo que se esperaba. Se esperaban tasas cercanas al 2,9-3%. Ya de por sí iba a ser una desaceleración si lo comparamos con el tercer trimestre, que dejó un PIB del 4,4%. Pues bien, sorpresa, porque la economía estadounidense ha dejado una lectura mucho peor de lo esperado. Hablamos de el 1,4%, es decir, el doble, la mitad en este caso de lo que se esperaba. Así pues, vamos a intentar ver esa reacción del mercado. Vámonos para las pantallas, vamos a ver qué es lo que nos están dejando los índices estadounidenses. En efecto, es una jornada en la que, ya saben, estaban completamente paralizados esos índices, y de momento, bueno, pues sorprendentemente, bueno, aquí están los índices europeos. De momento se mantiene el tono positivo en el viejo continente, y aquí está la prueba, están cayendo ya se han dado la vuelta a la espera de que vayan cogiendo más cuerpo. Pues ya las caídas son del 0,2% para el tecnológico Nasdaq. Vemos también cómo se ha tornado en rojo el SP500, y las caídas al menos son moderadas en el caso del Dow Jones de industriales. Recordemos, Wall Street se da la vuelta tras conocer esos datos malos, un PCE que sube al 2,9% y un PIB estadounidense que baja, en este caso la economía estadounidense, a un mucho menor ritmo de lo que se esperaba, 1,4% cuando se esperaban tasas cercanas al 3%. Ya de por sí, insistimos, una desaceleración bastante importante. Ya saben que fue el trimestre del cierre de gobierno federal, el más largo de la historia, con lo que conlleva el gasto, en este caso, de gobierno. Mientras tanto, esos son los datos. Vamos a intentar ahora mostrarles bueno, antes de nada, el dólar, a ver lo que está haciendo el dólar, que se ha mantenido bastante sólido tras conocerse esas actas de la Reserva Federal, tras los datos del mercado laboral y de IPC de la pasada semana. Bueno, pues de momento el dólar se mantiene bastante estable, 97,90, ha perdido el nivel de 98. Y de momento, bueno, ahí ven cómo el euro está a las suyas, con esa, bueno, pues sucesión o no de Christine Lagarde, y los bonos estadounidenses, que de momento, pues vamos a ver esa reacción del bono estadounidense a 10 años. De momento, pues estamos viendo un rendimiento de 4,07%, de momento bastante estable. En definitiva, Wall Street a la baja, los futuros, después de conocerse estos datos que han sido peores de lo esperado. Vamos a seguir mostrándoles la interpretación, vamos a intentar mostrarles más tiempo para el análisis. Saludamos a Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿y cómo valoras este dato? Sorpresa para la inflación. Sigue dando quebradero de cabeza a Jerome Powell y también a Donald Trump. Y sobre todo a Donald Trump. A ver, no es que sea una enorme diferencia, es una décima, pero no es un buen dato, porque aquí lo que se trata es de que baje. Vamos a ponernos en la posición de Donald Trump y del mercado, ¿no? Que lo ideal es que baje esa inflación para que puedan bajar los tipos de interés y se mantiene ahí pegajosa. A ver, hay una diferencia importante entre lo que ha sido el último dato de IPC, que fue bastante bueno, 2,4%, y este 2,9% del PCE. Con lo cual probablemente la situación esté en un punto intermedio entre ambos. Pero bueno, de cara al mercado, salvo que luego podamos ver, que todavía no hemos visto digamos, en la distribución de los datos, si hay alguna novedad, como dato así en bruto no es bueno, porque tienes, por un lado, una inflación un poquito mayor de lo esperada y un crecimiento mucho más bajo, aunque ya se esperaba que desde el 4 y pico por ciento que estuvo en el cuarto trimestre hasta bueno, a la situación actual, pues que hubiera un cambio, en fin, que se moderara, pero se ha moderado también más de lo esperado. Con lo cual, es una combinación que no es buena. Un poquito menos un poquito más, perdón, de inflación de lo esperado y un poquito menos de crecimiento de lo esperado, bastante menos de crecimiento de lo esperado, pues no es un buen dato. Curiosamente, el mercado no se lo está tomando especialmente mal, por eso habrá que ver exactamente por qué y cuáles son los matices que ahora no conocemos, pero el 10 años norteamericano, que había
mejorado mucho en precio y bajado el tipo de interés recientemente, pues se mantiene. Hoy incluso está bajando el tipo de interés un poco, o sea, se mantiene el precio de los bonos. Y en lo que respecta a las bolsas, pues tampoco se lo han, para el dato, que realmente no es muy bueno, una caída del futuro del 0,21%, según lo estoy mirando, pues no se lo ha tomado muy mal. Como digo, habrá que ver por qué se lo ha tomado con esta filosofía el mercado. Bueno, ¿y qué factores crees que explican esta moderación por ser educados, esta desaceleración tan profunda de la economía estadounidense en el cuarto trimestre, del 4,4 al 1,4%? Todavía no lo sé hasta que mire los datos. Tendría que ver por componentes dónde se han producido, cuáles son los efectos. Como digo, venimos de un crecimiento muy fuerte al final del año 2025. ¿Cuáles son los efectos base? ¿Cuáles son las comparativas? Sería un poco arriesgado decir nada sin ver ni los componentes del PC en este caso, ni cuáles son los elementos que afectan más a ese crecimiento menor de lo esperado. Tendría que verlo. Lo cierto es que la combinación no es demasiado buena, inflación elevada, crecimiento bajo. Venimos de unas actas de la FED, Víctor, donde pues ha habido bastante división. En definitiva, ni recortes de tipos en marzo, ni tampoco en abril. ¿Quién sabe si en junio? Esto está por ver. En marzo, desde luego, no. Pero nosotros sí que seguimos pensando que habrá recortes. Vamos a ver, es que todo esto va a depender de muchas cosas, porque si ahora, por ejemplo, está subiendo el precio del petróleo y el conflicto con Irán fuera algo largo, tendríamos un precio de la gasolina al alza y eso sería matador para el tema de la inflación y, por lo tanto, cero posibilidades de bajada de tipos, porque es un elemento muy importante en el IPC. Y entonces, pues esto haría mucho daño. Por el contrario, si no hay ese conflicto, la tendencia del petróleo está siendo a la baja, quitando este repunte motivado por esta situación. Entonces, va a depender muchísimo de todo eso. Estamos todavía en una situación en la cual lo único que podemos decir es que de momento no van a bajar los tipos, pero yo no estaría tan seguro de que a lo largo de los próximos meses no viéramos un cambio favorable a esa bajada de tipos. ¿Por qué? Pues porque hay otros elementos que sí están mejorando. Lo hemos visto en los alquileres, hasta hace poco lo hemos visto en el tema de la energía, la gasolina concretamente, más que la energía. Entonces, por eso hemos tenido un IPC de 2,4 en el dato anterior. Entonces, son datos que están siendo todavía, y tendrán que ver también con los problemas estadísticos que ha habido, que no, por resumir, no veo definitivos ni en un sentido ni en otro. No está... como cuando está dando un giro la moneda y todavía no sabes por qué lado va a caer. Pues esto es un poco la sensación que nos da los datos americanos en general, que es que además alternan datos buenísimos con datos bastante flojos de crecimiento, medidas del empleo que parece que es que ya no se crea nada de empleo, pero luego te sale una cifra de oficial bastante buena. Estamos en una situación en que los datos son muy confusos y no se sabe muy bien al final cuáles son los buenos y hacia dónde puede tirar. Pero bueno, el mercado se queda con los datos oficiales y los datos oficiales ahora mismo lo que nos dicen es claramente que en el corto plazo la FED no va a bajar los tipos de interés y esto es de momento con lo que nos tenemos que quedar a la espera de más información. Víctor Álvaro González, de la firma de asesoramiento independiente Nestex Finance, gracias por esta lectura. Buena tarde, buen negocio. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a intentar seguir mostrándoles todo este desglose, recordemos, muy pendientes de esta situación de la economía estadounidense y todo ese desglose que conlleva pues toda la contribución que ha tenido en este caso para la economía estadounidense, para ver cómo se ha quedado en este caso en ese 1,4%, recordemos, un varapalo tremendo para la economía estadounidense, un frenazo de la economía estadounidense en los últimos 3 meses del ejercicio, muy por debajo de lo esperado, la mitad concretamente. Bueno, aquí en este caso estamos viendo la tasa, 1,4%. ¿Cuánto ha aportado el consumo? En este caso, pues algo más de un 1,5%. Claro que las inversiones, pues
se han paralizado, han aportado menos, en este caso de medio punto porcentual. El gasto del gobierno federal, que lógicamente ha caído, ya saben, cierre de gobierno de 43 días, cierre de gobierno federal, que esto ha alejado lógicamente un menor gasto público en este contexto. Las exportaciones, esto era muy importante para ver la aportación negativa que han tenido las exportaciones y sobre todo la debilidad del consumo en la economía estadounidense, estas importaciones. Este es el desglose, el aporte para que tengamos juntos, sumando todos estos componentes, tengamos este dato, 1,4%. Y de momento Wall Street a la baja. Esos futuros estadounidenses, vamos a recordarlos una vez más, están cayendo, tampoco es una cosa como para preocuparnos, pero bueno, pues fíjense, ya están cogiendo cada vez más cuerpo. Caída del 0,3% para el Nasdaq 100, a la baja un 0,2% el S&P y el Dow Jones Industriales corrigiendo también un 0,14%. Parece que los inversores están a otras cosas, a las tensiones geopolíticas, a las dudas sobre la inteligencia artificial y quién sabe la Corte Suprema, si tumba o no en este caso los aranceles de Donald Trump. Seguimos analizando este dato histórico, estos datos clave que pues van a dejar muy a las claras el rumbo de la política monetaria, porque la economía pues parece que no está todo lo bollante que quisieran. Saludamos a Jaime Santos, estratega de inversiones en IEG España y Portugal. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo aterrizas este dato de inflación más alta de lo esperado? Crece cuando se esperaba que se mantuviera estable y en este caso PIB que se desacelera profundamente, más de la mitad de lo que proyectaban en este caso las encuestas. ¿Cómo ves esta combinación para la primera economía del mundo? A ver, es cierto que el dato de inflación es un poco un jarrón de agua fría para aquellos que esperaban recortes de tipos de interés, no en el corto plazo, pero sí por lo menos en junio, ¿no? Al final veníamos de este doble mandato, la historia de la FED, en el que, oye, la inflación parece que está más o menos, aunque no está en el 2%, no está disparada. Lo que nos preocupa es el empleo. Vemos que la historia del empleo, como bien comentaba antes Víctor, no parece tan alarmante. De hecho, pues vimos ayer el dato de nuevas peticiones por subsidio por desempleo, que es algo más de 200.000. Entonces, si el empleo no desacelera, que era el principal motivo de la bajada de tipos, y ahora tenemos este dato de inflación que, como bien dices, es más elevado, la subyacente en el 3%, es sin duda un jarrón de agua fría, porque esas bajadas de tipos que se esperaban dos para este año, ¿no? En junio y en septiembre, pues igual ya no es junio, ahora ya la siguiente pues tal vez sería en julio. Pero también es lo que decía Víctor, que es que los datos son un poco contradictorios, porque a la vez tienes una economía que se desacelera, como bien has dicho, gran parte de esta desaceleración es por la reducción en el gasto de consumidores y también en el gasto de gobierno, porque estuvo 43 días cerrados el gobierno. De hecho, ya en uno de los comités de la FED se cuantificó este cierre del gobierno que tendría un impacto entre el 1 y 1,3% en el PIB del cuarto trimestre, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que es un dato débil. Es verdad que lo ideal hubiera sido, pues bueno, si hubiese salido ese 2,8 o 3% que se esperaba, no hubiera sido tan alarmante, porque aunque sea una desaceleración desde el 4,4, siguen siendo niveles de crecimiento muy buenos. Recordemos que la perspectiva de cierre de PIB para 2025 en Estados Unidos era del 2,2%. No, pero aquí sí que es verdad que estamos viendo esa desaceleración, que habría que ver en los próximos trimestres si realmente la culpa aquí se la ha llevado el cierre de gobierno o realmente hay un cambio estructural. Y en cuanto a la inflación, ¿no? Cuadra también y casa estos datos con las últimas lecturas y opiniones que estamos viendo entre los expertos de inversión, que es esta economía en forma de K, en la que los más ricos, que tienen capacidad de ingresos, son capaces de llevar mejor estos datos, ¿no? Esta inflación elevada, mientras aquellos que tienen pues, salarios más precarios o que tienen dificultades por la inflación elevada, los aranceles, estancamiento salarial, lo van a tener más complicado. Y estos datos pues casarían un poco con esta lectura que estamos viendo últimamente y que sí que sería pues un poco más preocupante para Estados Unidos. Pero de momento es este dato del cuarto trimestre, habría que ver los próximos, ¿no? Pues con esta distorsión del cierre de gobierno, que además luego salen los datos tarde, ahí la estadística no termina de ser la más acertada al fin y al cabo, pero no es un dato positivo, ¿no? En el caso del PIB, pues parece que todavía no se puede hablar de algo estructural, todavía es difícil mantener la tendencia, pero con el PCE aquí sí que vemos cómo las tasas en los últimos meses han estado mucho más cerca del 3% y con incluso tendencia al aumento de los precios. ¿Te parece preocupante? ¿Están entrando en una dinámica peligrosa los precios en Estados Unidos?
A ver, sabíamos que la inflación iba a estar más cerca del 3 que del 2%. De hecho, el forecast de ING para 2025 es que cierre en 2,7, es decir, seguiríamos muy lejos de ese 2%. Y no llegaríamos, por lo menos hasta 2027, que es nuestra perspectiva, cerca de un 2,1, a llegar a controlar la inflación. Entonces, es bueno, pues que el dato salga un poquito más elevado, al fin y al cabo es una décima, tampoco es el fin del mundo, pero sí que es verdad que se aleja de ese objetivo. Y bueno, sabemos que es un problema que tiene Estados Unidos, en el que la inflación va a estar más persistente, va a estar más alta durante más tiempo, pero los miembros de la FED, aunque son conscientes de ello, lo han dejado muy claro, prefieren priorizar el empleo. Entonces, si ahora lo importante es que no lograr ese pleno empleo, ¿no? Y que no se disparen pues, los despidos o la tasa de desempleo, es el precio a pagar, ¿no? Que veamos que esta inflación no termina de converger a ese 2%. No es preocupante para aquellos que lo puedan permitir, es lo que te decía antes, la economía en forma de K. Los que no se lo pueden permitir, es verdad que esto es un problema y pues irán a hacer la compra y de repente verán que todo es muchísimo más caro y lo van a pasar peor. Pero bueno, es la otra cara de la moneda, ¿no? Aunque sean los precios más elevados y en general el coste de vida va a aumentar, por lo menos en principio el mercado laboral no se debilita, que era la gran preocupación. Eso lo tiene a raya Jerome Powell. Jaime Santos, estratega de inversiones en IEG España y Portugal. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues datos, lo miremos por donde lo miremos, malos, una combinación de inflación alta y bajo crecimiento, pues no hace falta que les digamos a lo que se expone Estados Unidos. No obstante, este hombre, Jerome Powell, tiene un aspecto controlado, el dato del mercado laboral, aunque es cierto que suele tener la variación de nóminas no agrícolas, en fin, alguna secuencia un poco particular. Pero en definitiva, más leña también para que Donald Trump pues pida, ejerza presión para bajar tipos de interés. No obstante, vamos a seguir haciendo más análisis. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Juan Hernando, director de asesoramiento de Tresis. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos hablando de ver riesgos de reaceleración de los precios en Estados Unidos con este dato, 2,9. Bueno, la cifra no es buena, la cifra está por encima de lo esperado y además pues en un dato que digamos que es el favorito de la Reserva Federal, ¿no? Es uno de los que más se sigue. Pero riesgos quizá no es nuestro escenario central. Es una décima, hay que ponerlo en contexto. Vemos que, por ejemplo, la reacción dentro del mercado de bonos está siendo muy tibia, o sea, prácticamente no se está moviendo el 2 años, el 10 años, de hecho incluso está bajando ligeramente la rentabilidad del bono a 10 años. Y luego a nivel de los futuros del mercado americano, los estabas comentando, sí que hay una ligera bajada, pero tampoco es algo como espectacular. Si hablamos más del medio y largo plazo, quizá pues esta cifra, yo digo, quizá pues ahora es un pequeño alto en el camino, pero sí que vemos el entorno pues es relativamente de tranquilización de esta inflación. En vuestra casa, en Tresis, ¿proyectáis una inflación estable en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del año o antes? Sí, seguramente sí. O sea, va a depender de otros factores. Quizá pues puede depender de cómo va pues el tema del petróleo. Habría que ver luego también la inflación subyacente. Ahora, por ejemplo, aunque no está recogiendo el precio y no tiene influencia, pues estamos viendo cierta volatilidad pues a través de los conflictos entre Estados Unidos e Irán con el petróleo, ¿no? Ahora ha habido pues ligera subida, pues prácticamente hemos pasado de 60 a 70 dólares. Y este tipo de efectos, quizá sean más coyunturales, pero pueden afectar. Pero vamos, nosotros un poco la visión que tenemos para este año es pues un crecimiento relativamente bajo, pero con la inflación controlada. Siempre con los riesgos que conlleva decir inflación controlada en un entorno como en el que nos encontramos, pues prácticamente geopolíticamente. Bueno, en cuanto al PIB, cayeron las exportaciones, se redujo el gasto del consumidor, por supuesto el gasto público. ¿Crees que ha sido algo coyuntural, que se ha debido en gran parte a ese cierre de gobierno federal, esta caída tan drástica del PIB estadounidense, al 1,4%? Sí, no hay que olvidar que ha estado prácticamente, creo que 43 días cerrado el gobierno y al final pues esto tiene su influencia. Había pues algunas estimaciones que hablaban de pues aproximadamente un 1%, un 1,5% que podía haber afectado, anualizado, perdón, a la cifra del PIB,
Y es verdad que, digamos que necesitaremos tiempo pues para ponerlo en contexto. En cualquier caso, bastante por debajo de lo que se esperaba el PIB, y una parte relevante es la parte del gasto, la parte del gasto del gobierno influida por este cierre. Pero bueno, no podemos olvidar pues las otras cifras, la cifra del consumidor, pues quizá un poco pues derivada de ahí, que es la más relevante en el PIB americano, pues tampoco ha respondido. Y luego quizá la parte de las exportaciones se podía esperar más también, ¿no? Si tenemos en cuenta la debilidad del dólar, vemos como prácticamente pues desde junio del año pasado pues hubo un movimiento muy fuerte. Desde junio quizá pues está en un rango un poco más lateral, pero bueno, el dólar en estos niveles quizá debería ayudar pues a la parte del sector exterior. Y bueno, pues la pregunta del millón, con estos datos que conocíamos del mercado laboral la semana pasada, el IPC, ahora PCE y dato de PIB estadounidense, ¿qué es lo que hará Jerome Powell? Parece que todo invita a la prudencia, no digo ya por marzo, sino antes de que ceda el testigo a Kevin Warsh o quien quiera que ratifique al nominado de Donald Trump. ¿No veremos movimientos de tipos hasta la segunda mitad del año o incluso más allá? Yo creo que no. O sea, yo creo que, digamos, lo que descuenta el mercado y lo que tenemos un poco en mente es que quizá hasta junio, más bien julio, no se daría esta bajada, como siempre, y lo decían en las actas de la Fed, como siempre va a depender de los datos que vayan saliendo, pues tanto de inflación como de trabajo, como sobre todo de trabajo diría, como de datos de crecimiento, van a ser muy relevantes. Pero ahora mismo, digamos, el mercado sí que está hablando ya pues de julio como primera bajada. Una segunda yo creo también puede darse pues hacia noviembre, hacia final de octubre. Y bueno, en general pues sin grandes cambios, lo estamos viendo, tampoco se está moviendo demasiado pues el mercado de bonos, tampoco están anticipando demasiado movimiento, y en general pues sí que esperaríamos un par de bajadas. Y otra cosa que también consideramos bastante relevante es las disensiones que está habiendo pues dentro de la propia Reserva Federal. Hay bastante divergencia, y esto no es algo habitual. Y para terminar, Juan, ante este escenario, pues ¿qué podemos hacer? Hay tensiones geopolíticas, Corte Suprema que puede tomar decisiones sobre aranceles. ¿En qué sectores creéis que hay que estar, al menos en esta primera mitad del año? Bueno, incluso además yo creo que está habiendo bastante rotación dentro de los sectores. Dentro de la parte de la renta variable hemos visto pues como algunos de las grandes guías de los últimos años, que prácticamente pues las magníficas 7, pues quizá no está siendo el sector que mejor está funcionando, ¿no? Vemos como de hecho este año pues sectores como financiero, como tecnología, que el año pasado eran los mejores, este año pues están siendo un poco castigados. Y luego también está habiendo pues bastante dispersión dentro de los propios sectores, ¿no? Entre los ganadores y los perdedores parece que se está ampliando bastante el mercado, y bueno, en general pues esto sí que le puede dar opciones a los gestores activos, ¿no? Llevamos muchos años hablando de que para el gestor activo era muy difícil, si no estaba dentro de las 7 magníficas era muy difícil batir a los índices, y ahora parece pues que se están abriendo oportunidades. Quizás sectores que estaban un poco, entre comillas, un poco más aburridos, un poco más castigados, materiales, consumo, infraestructuras. Bueno, hay otro tipo de sectores pues que pueden tener su oportunidad. Fernando, director de asesoramiento de Tresis, gracias por esta lectura. Buen día, buena tarde, buen negocio. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Pues ya lo han visto, la economía estadounidense ha sufrido una profunda desaceleración en los 3 últimos meses del pasado año, 1,4%. Se esperaba tasas de prácticamente el 3%, 2,8, 2,9, 3%, y también sorprende para mal, en este caso, la inflación PCE, ese índice de precios que más vigila este hombre, Jerome Powell, para tomar decisiones de política monetaria, y que ahora todo invita a la prudencia porque el mercado laboral está controlado. Los precios que le interesan a Jerome Powell están no tan controlados. Los precios que le interesan a Donald Trump cree que están controlados y que hay que bajar tipos de interés. Así pues, nos esperan meses de pelea hasta que ese hombre, Jerome Powell,
deje el Banco Central estadounidense, concluya su mandato en mayo de 2026. Mientras tanto, bueno, pues los futuros que están en rojo, pero con ligeras correcciones y, en definitiva, sorpresas negativas para la economía estadounidense y futuros a la baja. Hasta aquí este especial PCE. Hacemos una pequeña pausa y nos ponemos con toda la carne en el asador. Ponte en acción y, por supuesto, Rolling Stocks para desvelarles todas las claves, todas las referencias en los mercados, lo que nos depara hoy la jornada al otro lado del Atlántico.